Buenas chicos, vamos con la segunda parte de, de J y el chico este Raúl Durán que lo pone aquí, mira, los judíos saben salir de la Matrix, controlan el mundo. A ver, yo creo que los judíos controlan el mundo, no los judíos. No le vamos, yo no le pondría el nombre, diría que los poderosos, ya está, lo dejaría así. Pero bueno, venga, vamos a ver qué sigue diciendo porque la verdad es que está entretenidísimo. ¿Qué dices? ¿Cruzando el qué? ¿Y qué me quieres? ¿Avisarme de qué? Vale, venga. Si te he dicho que si era sobre las 10:30 no hacía falta. Porque yo a mí eso me explota un poquito la cabeza, siendo sincero. O sea, Sí, eso es lo que explica la Torá y lo que explica la Kabbalah. Eh, es algo más que para mí tiene sentido el experimentarlo personalmente que el tratar de convencer a alguien de lo que sea. Yo solamente expongo lo que enseña la Kabbalah. Pero lo interesante es cómo tú interiorizas lo que te sirva de lo que yo digo para hacerte a ti crecer emocionalmente y espiritualmente. Yo siempre explico, no me creáis, experimentad. es una buena frase. No, yo no necesito que nadie me crea. Yo no tengo necesidad que nadie me crea. Porque además, lo mismo te suben a los altares que te clavan agujas. Exactamente igual. Con la misma facilidad. Por lo tanto, el halago debilita y, y el insulto muchas veces engrandece. Cierto. Porque te hace generar más fuerza interior. Para mí lo más importante es la Kabbalah práctica. Es decir, experiméntalo en tu día a día. Medita, estudia, condúcete mejor por la vida. Y entonces me cuentas qué resultados Cumple las tienes. reglas que has dicho previamente. Claro, y entonces me cuentas qué resultados tienes. Si al final es todo, es un tema de hacer. El Talmud dice, entre hacer y no hacer, siempre hacer. Hacer. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los 5 tipos de Eref Raf. Los 5 tipos de entes del mal. Sí. ¿Cuáles son? ¿Me los puedes desarrollar un poquito? ¿Cuál es su función? ¿De qué se diferencian los unos de los otros? Pues mira, son inteligencias que cada una, como tú has dicho, tiene su función. En primer lugar están los Nefilim. Están nombrados en el Zohar. Los Nefilim literalmente significa los caídos. Y son aquellos que encarnan cuerpos de hombres para desear a las mujeres de los hombres. La lujuria. La lujuria, o sea, el sexo desenfrenado. Eso genera muchos cortocircuitos, como ya te podrás imaginar con lo que he explicado antes respecto a la pérdida de semilla. Imagínate. Luego tenemos los refaim. Los refaim son aquellos que te hacen dudar y que te hacen estar desolado y desanimado por el estudio de la Kabbalah, o sea, de la tecnología de la realidad. Te desaniman. Te mandan eventos a tu vida para que te desanimes completamente, para que te alejes de la sabiduría. ¿De acuerdo? Luego tenemos los Giborim, llamados los poderosos, que son los que te hacen que sientas orgullo de lo que tú haces, como si el mérito de lo que tú hicieras fuese tuyo. Pero en realidad el mérito de lo que tú haces, si tienes la sabiduría, vas a entender que no es tuyo, sino que tú eres un canal a través del cual esa sabiduría circula. Y ese mérito circula, tú te pones a disposición. Y eso se llama la humildad. Entonces lo Giborim lo que hace es que no seas humilde, que seas orgulloso. Otra fisura del alma, el orgullo. Luego están los Anakim. Los Anakim, traducidos los altos. Los altos lo que hacen es que tengas una sexualidad depravada. Encarnan cuerpos de hombres y mujeres para tener una sexualidad depravada. ¿Qué es una sexualidad depravada? No sagrada. Prácticas sexuales no sagradas. Es decir, zoofilia, sexo inadecuado. Como por ejemplo el oral, puede ser. Mira, la única sexualidad sagrada es que el órgano sexual masculino esté en contacto con el órgano sexual femenino. Esa es la única sexualidad sagrada. Todo lo demás es una práctica
que no es sagrada, porque no genera el crecimiento del templo. Es decir, la Kabbalah enseña que habían 2 querubines, 2 ángeles, en el templo, en el Arca de la Alianza también, es otro símil. Al final te das cuenta que todos los símiles van a lo mismo, y es el acto sexual. Fíjate qué importante y qué sagrado es, y qué poca importancia se le da. Y se le da una importancia extremadamente importante, pero enfocado hacia la depravación, sí. Por ejemplo, ¿qué hacen las fuerzas del mal cuando hacen sus rituales? Ejercen actos sexuales depravados que alimentan ¿a quién? A las fuerzas del mal que provocan esos actos. Se realimentan. Y luego, por último, la quinta y última fuerza de los Erra son llamados... ¿Has dicho ya los 5? Sí. Son Amalek. O es Amalek. Amalek es un demonio. Amalek es... ¿Te acuerdas que te dije que de las 5 fuerzas del mal, 4 de ellas se iban a transformar en bien, en luz, pero una iba a ser aniquilada? La única que va a ser aniquilada va a ser Amalek. Aniquilada, borrada de la faz de la tierra. Y Amalek es aquel que te siembra la duda. Amalek tiene la misma numerología, gematría, en hebreo, que la palabra safek, que es duda. Cuando 2 palabras en hebreo tienen la misma numerología, son intercambiables, son equivalentes. Entonces, Amalek, la duda. Te hace dudar de tus proyectos, de tus potenciales, de lo bueno que tú tienes para aportar al mundo. Te hace dudar de si la decisión que estás a punto de tomar es buena o no. Te hace dudar, te hace tener maledicencia, te hace hablar mal y te hace hacer mal de ojo. Ese es Amalek. Entonces Amalek va a ser aniquilado. El resto de las fuerzas del mal van a ser transformadas. Ahora, esas fuerzas del mal, lo dijiste muy bien, están dentro de ti. El agente Smith está dentro de ti. Totalmente. Todo lo que has escrito son entes del mal con los que tengo que pelear yo constantemente. A diario, Jota, a diario. Tú, sí, no es que sean yo, gente de fuera. O sea, sufrimos ataques a diario, mentales. Tenemos que pensar que el 99% de nuestros pensamientos no son nuestros, especialmente si son negativos. Los pensamientos negativos no son nuestros. Son un bombardeo constante de las fuerzas del mal para hacerte tropezar, para hacerte caer. Los cabalistas dicen: no le abras la puerta de tu casa. Para poder vender más con tu tienda online no necesitas más visitas. Mira Guillermo, que sin invertir 1 euro en publicidad pasó de 2.000 euros de facturación A cualquiera. Es decir, no le abras las puertas de tu alma a cualquier energía. Y tú decides quién dejas entrar en tu casa y quién no. Ese es tu poder. Y me refiero a esto por lo que comentaba antes de los pensamientos que no son tuyos. El bombardeo de pensamientos negativos. Es muy interesante ahora la cantidad de, a partir de 2020, la cantidad de antenas nuevas que instalaron. Y esas antenas tienen una función muy potente a este respecto. Las antenas. Las antenas. Para el que no lo entienda, nos referimos a unas antenas que tienen un número y una letra. Así no, así va bien. Sí, así va bien, así va bien. Háblame un poquito. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos mencionando, con todo lo que estamos hablando aquí? Pues porque son amplificadores de ese tipo de pensamientos implantados en las mentes de las personas. ¿Me puedes desarrollar un poquito? Son amplificadores de pensamientos negativos en las mentes de las personas. Duerme. La orden es duerme. ¿Has visto la película Ellos viven? ¿Viven? No. Buah. Esta tenéis que verla, también es un clásico. Esta está en YouTube, está libre. De John Carpenter es la película. No la he visto. Esta hay que verla, esta es obligatoria. Material de estudio obligatorio. Vale. Entonces está muy relacionado también con lo que en el primado negativo de esa película se nos enseña. Es decir, pues son ondas, las antenas emiten ondas y las ondas afectan a tus ondas cerebrales y afectan al tipo de pensamiento que tienes. Entonces estas nuevas antenas de letra y número, ¿Y número? ¿vale? Están puestas deliberadamente para ello. El número que va detrás del 4 y la letra que va detrás de la F. Y esas antenas, claro, Sí. ojo, yo no sabía que estaba tan... O sea, esto es 100% tumbado, ¿verdad?
Si hablamos en plan abiertamente y decimos... No, sí se puede hablar, creo yo. Se puede hablar porque es simplemente la utilización de una tecnología que las fuerzas del mal utilizan para mantener el ganado en modo ganado. Nada más. La maldad de la sociedad, siendo agente Smith, no se debe por una malicia genuina, sino más bien por la ignorancia, mencionabas previamente. Así es. El ser humano no es malo. El ser humano tiene un potencial del mal dentro de sí. Pero el mal es un elemento importado al ser humano. Es un elemento importado. En la creación del ser humano, del ser humano me refiero del muñeco humano, como lo llamaba Andreas Faber-Kaiser, tenemos un elemento que es el cerebro reptiliano. No es casual que se llame así, cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es la parte del cerebro que se ocupa de las funciones más primarias y más de supervivencia. Cuando se quiere manipular a una población, al cerebro que se ataca es al reptiliano, porque es el que se ocupa de las funciones de supervivencia. Y el cerebro más avanzado que tiene el ser humano, que es el córtex cerebral, que es el del razonamiento, el de la lógica, el de la inteligencia más elevada, ese queda completamente anulado porque está el cerebro reptiliano funcionando a full. El cerebro reptiliano lo que hace es que obedece a una sola emoción, que es el miedo. Si tú quieres manipular a una población, solo tienes que tocar el miedo. Miedo a que no haya comida, miedo a la muerte, miedo. Y entonces tienes completamente sometida a la población. O sea, el arma de manipulación por antonomasia es el miedo. ¿Qué tenemos que hacer ante el miedo? Entender que contra el miedo o enfrente del miedo solamente hay una emoción que lo puede tumbar, que es el amor. La emoción por antonomasia que permite esta existencia es el amor. El amor. Si te pones a analizarlo ya en sentido antropológico, no hay existencia sin amor. Claro, es que el origen de la existencia tiene que ser el amor. De ahí la sexualidad sagrada. De ahí el acto de generosidad y las cualidades y las virtudes que todo ser humano atesora y que si se alimentan de una manera amorosa, florecen como si fuese un jardín. Y entonces hacemos de este mundo un jardín del Edén. De abundancia de todos los tipos, de abundancia material, de abundancia de amor, de abundancia de amistad, de abundancia de sabiduría, de abundancia de todo. Yo sentí un poder en ti cuando te conocí en Andorra. Te noté con una vibra muy alta y una energía muy positiva. De hecho, te dije, oye, ha sido un encuentro un tanto que me marcó un poco. Y hablamos de cosas bastante polémicas que vamos a tocar ahora y tengo muchísimas dudas con respecto a esos temas, pero sí que siento que hay una gran verdad detrás de todo lo que dices. Ahora bien, yo como una persona católica quiero entender qué papel tiene la figura de Cristo en toda esta visión que tú tienes. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué yo me siento tan poderoso reafirmándole a Él como un camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Mateo 10:16 se dice, mirad cómo yo os mando como ovejas en medio de lobos. Dice Cierto. Jesús a sus discípulos. Sí, Él me da paz. La figura de Jesús. Jesús, a nivel histórico, era un rabino. Un rabino que enseñaba una sabiduría de cábala. Y lo que hoy tenemos en los evangelios cristianos y también en los apócrifos, que quizás no se contemplan, pero que son muy importantes, es una sabiduría cabalística nombrada de otra manera. Yo crecí en un colegio católico. Yo estudié 14 años a los hermanos maristas. O sea que sé muy bien Sí. de lo que estamos hablando. Pero ¿qué ocurre? Que yo entiendo ahora qué sabiduría maravillosa hay detrás de los evangelios, porque son enseñanzas tan profundas que pertenecen a lo que se llama la sabiduría perenne, es decir, la sabiduría que en realidad está en todas las culturas, en la azteca, en la maya, en la tolteca,
en la sabiduría china, en la sabiduría japonesa, todos los pueblos del mundo tienen una sabiduría espiritual profunda cuyo único objetivo es alimentar el alma para que el alma tome el control sobre lo físico. Ese es el objetivo. Pero, por ejemplo, hablando de los aztecas. Los aztecas... Antes has dicho previamente que los egipcios adoraban a los seres Raf. No me quiero olvidar de Cristo, ¿eh? Anoto. Ah, vale, no. Pero aquí sí que quiero confrontar un poquito lo que acabas de decir desde el más absoluto respeto. Para Sí. entender. Sí, Los aztecas, por ejemplo, sí. eran una civilización que tenía por norma el sacrificio Totalmente. humano. Totalmente. Es decir, ¿se puede engrandecer el alma a través del mal? Para nada. Porque yo estoy convencido, y ojo, aquí muchos mexicanos a lo mejor lo que quieran, que las culturas precolombinas estaban bastante alejadas de ese enaltecimiento del alma, de esa búsqueda de acercarse a la fuente a través del amor. Sí. Que creo que, por ejemplo, sí lo tiene el catolicismo, que, ojo, no niego que dentro de la iglesia, como cualquier institución Claro. formada por seres humanos, hay muchísimo mal dentro. Pero tú lees el Evangelio y ves que el mensaje principal es el amor, que creo que no contradice nada de lo que tú me estás diciendo aquí a lo que Cristo enseñó. En cambio, sí que veo en contraste las culturas precolombinas en América y digo, joder, estaban más cercanos a los mesopotámicos y a los egipcios con los Anunnakis, Sí. con los sacrificios. Sí. Sí. Lo veo más bien como adoradores de entes del mal. Así es. Porque a las culturas precolombinas a las que tú estás haciendo referencia son aquella parte que se conoce a través de la historia que se nos ha contado. Lo que no se nos ha contado es la otra parte. Que había sabios, vamos a decir, cabalistas también dentro de esas culturas, que en secreto enseñaban una sabiduría de elevación y de amor. Vale. ¿Ves? Una buena respuesta. Yo no era consciente de eso. Evidentemente, yo hablo de lo masificado, ¿sabes? Mira, yo estuve visitando este verano, estuve en México en febrero y marzo. Estuve casi un mes. Visité las pirámides y visité Monte Albán, que está en Oaxaca. Y yo estábamos visitando mi pareja y yo allí, y yo enseguida vi de qué se trataba aquel conjunto arquitectónico, que es un poco impersonal, que es bastante frío en realidad, que es bastante... Y era un matadero industrial de seres humanos. Industrial. Sí, 100%. Industrial. Hablas de Chichen Itza, ¿no? Hablo en este caso de Monte Albán. Que está en Monte Albán, Oaxaca. perdón. Pero bueno, Monte Albán es enorme. O sea, también tiene... Y eso fue lo que yo sentí allí. Yo lo que sentí allí fue sacrificio humano, sangre, fuerzas demoníacas. Cierto. Raúl, quiero tocarte un tema muy importante. Hemos hablado mucho de las letras hebreas. Ahora bien, la numerología. ¿Cómo se nos programa a través de los números? Voy a hacer referencia aquí a Enrique. Yo con Enrique estoy en contacto ahora por WhatsApp. No sé si eres consciente, porque sí, me has dicho que también somos amigos. Entonces, Somos amigos. Imagino que has hablado con él de que venías para acá, ¿no? No se lo he mencionado, pero se lo voy a mencionar en cuanto salga del... A mí él me explotó la cabeza en el podcast que hizo con Pedro en Wallcast, Sí, cuando hizo referencia a la final del Mundial sí. en el segundo 33. No, en el minuto 3. No sé si era. Sí, creo que segundo 33, que es un número que quiero que me expliques un poquito bien. Aparecía en el estadio de la final los equipos que iban a jugar la final y el que ganó la final estaba un poquito más cerca del estadio. El que no me crea, que ponga el segundo 33 de la canción del Mundial de Qatar y aparecía Argentina cerca del Mundial y muy pegado Francia. Y eso no ocurre con otros, o sea, es bastante esclarecedor. ¿Por qué el número 33? ¿Por qué nos muestran estas cosas tan a simple vista? ¿Qué intención hay detrás? No hay, o sea, me encanta Enrique, pero no termino de ver el sentido al porqué. Yo siempre busco un porqué, una razón, un fundamento, una raíz, un génesis. Y me cuesta ver el por qué me muestran esto. ¿Cuál es la explicación? Pues lo tiene el sentido. Enrique te lo podría explicar muy bien, pero yo te lo voy a explicar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del primado negativo y desde el punto de vista de la cábala, de la codificación cuántica de la realidad. Desde el punto de vista del primado negativo, el número 33 simboliza la cúspide de la pirámide, del sistema piramidal en el que está construida la prisión mental en la que vivimos.
La prisión mental en la que vivimos, en la Cábala, tiene un nombre que se llama Egipto. Cuando hablamos de Egipto en la Biblia y de Israel, no son dos países que coges un avión y vas a Israel y vas a Egipto. No. Son dos estados de conciencia. Egipto es un estado de conciencia e Israel es otro estado de conciencia. Egipto se dice en hebreo Mitzrayim, que viene de la raíz Sar, que significa encerrado, estrecho. Por lo tanto, Egipto significa mi conciencia está encerrada, está prisionera, estrecha. Israel, en hebreo, lo podemos leer Yashar El, directo a él. Son dos estados de conciencia absolutamente opuestos. Por eso no son países. no son países. En la Cábala no son países. En la historia literal parece un cuento que te está contando que el pueblo de Israel salió de Egipto y te lo cuenta como un cuento. Si te quedas en el cuento, muy bien, pero no profundizas en el secreto. ¿Me explico? Está todo, No, te explicas muy bien, está todo codificado. Lo que la Cábala te enseñan son los códigos para descodificar la historia. Y entender los estados del alma. Entonces, Egipto e Israel son dos estados de conciencia completamente distintos. La prisión y la libertad de la prisión, porque estás en contacto con niveles elevados de tu propia alma. Es muy importante entender esto, porque la mayoría de las personas creen que no tiene un sentido la vida. Y la vida tiene el sentido al que nos estábamos refiriendo antes, que es generar un mérito. Pero para generar un mérito tú tienes que partir de lo más bajo para llegar a lo más alto. Y tiene más mérito el que partiendo de lo más bajo llega a lo más alto que el que parte de la mitad o de la parte alta y llega a lo más alto. Tiene mucho más mérito. Yo estoy completamente de acuerdo. Exacto. Y esa es la historia del patriarca Jacob. Jacob es la historia de un camino del alma, porque Jacob viene de la palabra hebrea Ekev, que significa talón. Talón. Entonces parte del talón, que es la parte más baja del cuerpo, y como una metáfora vas ascendiendo de conciencia hasta la parte más alta del cuerpo, que es la cabeza, ¿no? ¿Y qué nombre le puso Dios a Jacob cuando luchó contra el ángel y le venció? Le puso Israel, le cambió el nombre. De ahí viene el cambio de nombre con el cambio de conciencia. Entonces pasas de ser Jacob a llamarte Israel. ¿Por qué? Porque Israel también se puede leer como Rosh Li, mi cabeza. Entonces pasas del talón a la cabeza, de Jacob a Israel. Ese es el camino de la iluminación. Antes estabas hablando de los Illuminati. Están iluminados. ¿Por quién están iluminados? O sea, ¿a quién sirven? Y sobre todo, hay mucha gente que no cree que existan. Existir existen, dominar este mundo lo dominan por la sencilla razón de que están iluminados en el sentido de la sabiduría, del conocimiento. Ellos tienen el conocimiento. Ellos tienen conocimientos cabalísticos. Absolutamente. Absolutamente. Ellos tienen conocimientos cabalísticos. Cabalísticos en el sentido de sabiduría, de entender la tecnología de la realidad. Ellos conocen perfectamente la tecnología de la realidad, utilizan esa tecnología para sus fines. Piensa en un manual de instrucciones de un sistema operativo y piensa cómo quieres utilizar ese sistema operativo. Lo puedes utilizar para unas cosas, lo puedes utilizar para otras. Piensa en un bisturí de un cirujano. Lo puedes utilizar para salvar una vida o lo puedes utilizar para matar a alguien. Entonces no es el instrumento, es la voluntad que hay detrás del instrumento, de la mano que agarra el instrumento. Entonces este instrumento, digamos, que mayoritariamente está siendo utilizado por las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del mal no son demonios externos, sino son personas que tienen a esas Eref Raf, digamos, dentro de sí mismos. Podemos mencionar algunos, si quieres. Bill Gates. Sí, el sistema de incorporación de esas fuerzas del mal funciona así. En el momento en el que tú te encarnas en el mundo, tú ya traes una mochila que heredas, porque elegiste heredarla para generar un mérito, de tu genealogía. Entonces tú vas a tener una tendencia natural a cometer ciertos errores, ciertas conductas impropias. Eso es humano. Eso es humano, pero lo que es divino es la capacidad que tienes de sobreponerte a eso. Tu inteligencia,
y tu elevación de conciencia. Libre albedrío se podría llamar. Ahora vamos con eso. Pero si tú sigues actuando de una manera ignorante, lejos de rectificar tu alma, vas a generar más fisuras en el alma. O sea, lo vas a poner peor. Entonces tendrá que encarnarse el alma en otra generación para ver si lo arregla. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que existen dos formas de vivir en este mundo que compensan el hecho de que las fuerzas del mal te pueden afectar. Lo que yo llamo la cuenta corriente espiritual. Tú puedes tener en el banco una cuenta corriente y tienes dos opciones. Le metes dinero, es decir, le metes acciones y conductas bondadosas que te hacen elevar la conciencia, pero a la vez procuras rectificar todo lo que te hace ponerte en números rojos. Entonces tu cuenta espiritual está sana, está boyante, es abundante. Y hay cantidad de conductas que se pueden hacer desde la bondad para que tu cuenta corriente espiritual sea una cuenta corriente abundante. Por ejemplo, la caridad. Por ejemplo, actos de bondad. Por ejemplo, difusión de la sabiduría. No te imaginas el mérito que tiene entre los cabalistas, y está escrito en el Zohar, que la principal función del hombre en este mundo es difundir la Kabbalah. Agárrate. La principal función del hombre en este mundo es difundir el conocimiento de la tecnología de esta realidad. Difundir. Luego ya te pueden ver o no te pueden ver. Pueden poner tu canal o no, pero tú difunde. ¿Me explico? Perfectamente. Raúl, también tengo una pregunta para ti. He visto tu contenido y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Los 72 nombres de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Me lo explicas un poco? ¿Y funcionan? Mira, hay una parte de la Torá, en el libro del Éxodo, donde están codificados, ocultos, los 72 nombres de Dios. Esa parte de la Torá en la que están codificados los 72 nombres de Dios es el relato de cómo el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, atraviesa el Mar Rojo, aquel episodio en que se abren las aguas, atraviesa a pie seco el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Ese es el episodio de la historia a nivel literal, a nivel película, a nivel relato. Los cabalistas lo que hacen es que estudian el secreto, el sod, que se llama en hebreo. Y el secreto es que hay 3 versículos del Éxodo que tienen exactamente 72 letras cada uno y que son versículos consecutivos en los que está codificado en criptografía muy avanzada la combinación de cómo se componen los 72 nombres de Dios. Y eso fue revelado en el siglo I por Rabbi Shimon Bar Yochai en su obra El Zohar. Es decir, Rabbi Shimon Bar Yochai lo que hizo fue estudiar la Torá y recibió la revelación, porque ese conocimiento solo se puede recibir por revelación, de dónde exactamente estaban los 72 nombres de Dios y cómo había que componerlos. Y se componen de la siguiente forma. Son 3 versículos, uno debajo de otro, cada uno con 72 letras. Entonces agarras la primera letra del primer versículo, con la última letra del segundo versículo y con la primera del tercer versículo, en forma de trenza. Y ahí tienes ya el primer nombre, Vav Hevav. Segunda letra del primer versículo. Penúltima letra del segundo, segunda del tercero. Y ahí tienes el segundo nombre de Dios, Yud Lamed Yud. Y así hasta los 72. Así se componen. Ahora tú agarras cada uno de ellos, que son 72 fórmulas precisas de alimento del alma, según lo que tú necesites en tu vida. Por ejemplo, el nombre, si tú tienes una necesidad económica en tu vida fuerte porque estás pasándolo mal, entonces hay un nombre específico que te sirve para recibir bendición económica, que es Samech Aleph Lamed, el nombre de Dios número 45. Entonces lo que haces con ese nombre es que lo meditas sobre él, contemplas las letras. Si no sabes meditar, lo escaneas de derecha a izquierda, como se lee el hebreo. Depende de la necesidad que tengas en la vida. Si tienes una necesidad de resetear tu vida, de un nuevo inicio, meditas el nombre número 1, el Vav Hevav.
etcétera. Si tienes problemas físicos, el nombre número 72. Men, Vav, Men final, etcétera. ¿Y por qué está codificado este gran complejo de nombres en el libro del Éxodo, precisamente en el relato de la apertura del Mar Rojo? Porque la apertura del Mar Rojo es un simbolismo de cómo se pueden generar milagros, es decir, ponerse por encima de las leyes físicas, Neo en Matrix, saltando sobre camiones, en este mundo. Y para eso, los 72 nombres de Dios son fórmulas precisas de cómo colocarse por encima de las leyes materiales, de las leyes físicas, de cómo tumbar las leyes físicas, con leyes metafísicas, que están por encima de las físicas. Si eres una de esas personas que ve anuncios donde le prometen ganar 20, 30, 50 o 100.000 euros al mes tocando... Perfecto, Raúl. ¿Se puede decir que la Torá es una revelación de la fuente de Dios o una programación metafísica? Ambas cosas. Ambas cosas, porque la Torá, la historia literal nos dice que la Torá fue revelada a Moisés, a Moshe, en hebreo. Moshe asciende al monte Sinaí, pero fíjate tú que en el Pirkei Avot, que es uno de los tratados del Talmud, se dice que Moshe kibel Torá mi Sinaí. En hebreo literal sería Moisés recibió la Torá de Sinaí. Pero no dice del monte Sinaí, solo dice de Sinaí. Entonces nos vamos a la palabra Sinaí y averiguamos que tiene una gematría de 130, exactamente igual que la palabra Sulam, escalera. Está refiriéndose al árbol de la vida, está refiriéndose al alma. El árbol de la vida en Kabbalah es el alma. Cada vez que escucháis árbol de la vida, habla del alma, de la tecnología del alma. Con sus 10 sefirot, sus 10 dimensiones, etc. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Moisés quién es? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser Moisés. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de, en meditación profunda, descargarse de la nube, del iCloud, para que todo el mundo me entienda, una sabiduría de programación que te hace actualizar tu software de alma. Y esa es la historia de cómo Moisés asciende al Sinaí, es decir, a un nivel superior de conciencia, para poder descargarse una información que a la postre va a hacer que pueda tener dominio en las leyes físicas de este mundo. Por ejemplo, abrir las aguas del Mar Rojo, que es una metáfora. ¿Qué hace referencia a? Que hace referencia a la capacidad que tienes de abrir un espacio entre las dimensiones de tu alma. El agua representa las dimensiones. O sea, no ocurrió realmente. No ocurrió realmente y desde luego si ocurrió realmente no tiene importancia, porque lo que importa es la sabiduría que a ti te aporta en tu día a día, que es la capacidad que tú tienes de, cuando tengas un problema o una dificultad en tu vida, siempre tienes la capacidad de abrir las aguas, es decir, de manipular las leyes físicas, de abrir una nueva dimensión, un nuevo universo paralelo, una nueva vía temporal, espacio-temporal, para poder generar una realidad que atienda a lo que realmente tú estás queriendo en ese momento, que tenga un buen fin. Raúl, al principio del programa no te lo quise preguntar, pero creo que ya es hora. Has dicho que la enfermedad que tú padeciste, empezaste a reflexionar acerca de si las posibles causas, las posibles raíces de dicha enfermedad era algún desequilibrio emocional. ¿Cierto? Corrígeme si me equivoco. Es así. ¿Crees que las enfermedades se deben a desequilibrios o que las enfermedades son capaces de curarse teniendo este tipo de conocimiento? Es una pregunta dura. Sí, las enfermedades, la llamada enfermedad, en realidad es un proceso de aprendizaje. La enfermedad tiene un solo propósito, que es enseñarte en qué estás siendo incoherente en tu vida. Incoherente en tu vida quiere decir que tú no estás pensando, sintiendo y haciendo la misma cosa, sino que estás pensando una cosa, sientes otra y haces la contraria. Por ejemplo, odio este trabajo, odio a mi jefe, siento, lo estrangularía y me quedo en el trabajo. Estás en incoherencia. No estás moviendo ficha, y eso te puede generar una sintomatología física. ¿Ok?
porque estás en incoherencia, no estás alineado. Lo que ocurre es que las enfermedades tienen distintas causas, no solamente emocionales, también tienen causas químicas o físicas. Por ejemplo, el envenenamiento. Tú te tomas un vaso de bromuro y claro que te enfermas. O tienen causas ambientales tecnológicas, ondas electromagnéticas. Es decir, hay distintas causas para causar desequilibrios en el cuerpo. Entiendo. ¿Es posible curarse de enfermedades como cáncer terminal? Hay unas que sí y otras que no. Por ejemplo, si el alma pactó que se marcha de este mundo con un cáncer, se marcha de este mundo con un cáncer. ¿Cómo que pacto? Sí, porque cuando tú te encarnas en esta realidad, tú pactas dónde y cómo entras y también pactas dónde y cómo sales. ¿Con quién lo pactas? Con el creador, con la inteligencia creadora. ¿Qué es lo que llamamos Dios? Es lo que le puedes llamar Dios, la fuente, creador, llámale como quieras. El nombre en realidad es lo de menos, ¿eh? Vale, ¿y en qué realidad pactamos eso con Dios? En una no realidad. Joder, es que esto es... A ver, a mí me encanta esta conversación, pero intento entender las cosas y creo que eso es un poco error mío. Que hay cosas que no puedes llegar a comprender. Tenemos un problema que es el lenguaje. Nuestro lenguaje es espacio-temporal y referente a las 3 dimensiones y tiempo en el que vivimos. Y para referirnos a realidades que trascienden el espacio y el tiempo, no puedes utilizar un lenguaje que Está es limitado propio por del ello. espacio y del tiempo. Entonces tenemos un problema. Exacto. Por eso expandir el lenguaje es expandir el conocimiento. Y por eso el lenguaje hebreo tiene muchas funciones que expanden la conciencia porque van más allá de la realidad espaciotemporal. Por ejemplo, la gematría, el valor numérico, te produce saltos de conciencia. Por ejemplo, la temurá o la permutación de letras dentro de una propia palabra y averiguación de significados nuevos te produce un salto de conciencia. Por eso los cabalistas se sientan y se pegan horas haciendo permutaciones de letras dentro de palabras o haciendo gematriot, numerología de letras y buscando palabras equivalentes, porque eso les hace generar nuevas dimensiones de sí mismos. ¿Entiendes? Entiendo, Raúl. Volvamos a la figura de Cristo que me dijiste que no querías dejarlo en el tintero. Sí. Me preguntabas por Cristo dentro del catolicismo, que claro, es la figura, digamos, primordial. Bueno, Cristo en realidad es un arquetipo. Tenemos, digamos, 2 elementos aquí interesantes. Uno es Jesús y otro es Cristo. Y llega un momento en el que Jesús se convierte en Jesús Cristo o en Cristo. Jesucristo. Pero al principio Jesús es Jesús. Es un De ser Nazaret. claro, que es un ser humano, que se encarna, que nace, que se cría y que ejerce su ministerio a partir de los 30 años y sale de este mundo con los 33 años, ¿no? Sí. Muerto en la cruz. Exacto. Que lo mataron los judíos de aquella época, los fariseos. Bueno, entre los romanos Bueno, fueron... A ver, Poncio no quiso matarlo. Poncio dijo, yo no encuentro culpa en este hombre, me lavó las manos como Poncio. De hecho, es que, ¿ves? Es que es una frase muy mítica, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Pero vamos, que murió en la cruz, no. Y ojo, tuve un debate interesante con un musulmán que ellos niegan la crucifixión de Cristo. Y es como, a ver, sí. O sea, yo ahí... Yo no estoy interesado en la historia. Ya me he dado cuenta de eso. A mí la historia me importa poco. La historia a los cabalistas les importa solamente en la medida que es el recipiente que contiene el secreto. A mí me interesa el secreto. Pero claro, el secreto tiene que venir en un recipiente. Esa es la historia. Pero no me interesa el recipiente. Entiendo. No me interesa el recipiente, me interesa el contenido. ¿Me estoy explicando? Sí, perfectamente. Bueno. Pero el recipiente de eso es bonito, ¿eh? Sí, también. Entonces, tanto Jesús como Cristo son 2 estados de conciencia del ser humano. Siempre estamos hablando de uno mismo. Todo el rato estamos hablando de nosotros mismos, Jota. De tu proceso personal. Jesús es el inicio. Encarnas en este mundo, creces, vas a la escuela, etcétera, etcétera. Te crían tus padres con mucho cariño, con poco cariño, da igual. Pero llega un momento en que las circunstancias de la vida te hacen despertar. Y asciendes a un nivel de conciencia, y ya si asciendes a un nivel de conciencia muy elevado, eso se llama Cristo. Pero Cristo y Jesús son 2 formas de decir Jacob Israel.
lo que expliqué antes, del talón a la cabeza, a nivel de conciencia. O sería una forma de decir mi conciencia humana y mi Mesías interior. Porque finalmente Jesús se convierte en Cristo y ese es el Mesías esperado del pueblo de Israel, ¿no? O sea, Cristo, en la teología cristiana, perdona por interrumpir, es como el cumplimiento, el final de la revelación. Eso es. Se acaba con Juan realmente, en el Apocalipsis, pero es el final de la revelación, en la teología cristiana. ¿Con qué edad? Con 33. 33 años muere. Por eso yo tengo ahí unas... Pero 33 años quiere decir que has comprendido que este mundo es una prisión dominada por las élites llamadas los 33. Y el significado cabalístico tiene que ver con las letras hebreas Gimel Lamed, que tienen una gematría de 33, que Gal hace referencia a la rueda de reencarnaciones. De hecho, Galgal, de ahí viene la palabra Golgota, el monte Golgota también, Galgal, o Gilgul, también con las mismas letras, cambiando las vocales, tú ahí lo que accedes es a entender que estamos en una rueda de reencarnaciones y que no vas a salir de la rueda de reencarnaciones a menos que comprendas exactamente el significado de tu encarnación en este mundo, que no es otro que acceder a esa sabiduría. Entonces, el infierno realmente es este mundo. El infierno es este mundo gobernado por las fuerzas del mal y el paraíso es este mundo cuando tú haces que tu alma gobierne sobre tu cuerpo y sobre todas las leyes físicas. Entonces, la figura de Cristo puede ser un canal para acercarte a la fuente. La figura de Cristo es un canal, es un arquetipo psicológico muy potente para motivarte, para seguir su ejemplo de vida, su ejemplo de bondad, su ejemplo de generosidad, De perdón. de tantas cosas. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo? De espada contra los que muchas veces se olvidan a los cristianos que Cristo vino a traer espada también. Pero aquí hay un código cabalístico que te tengo que explicar. Explícamelo. Y es que la espada es una forma de referirse al tetragrama, o digamos al nombre de Dios, famoso, que está en todas las sinagogas, el Yud He Vav He. No sé si lo conocéis, bueno, luego si queréis podéis poner algo que lo ilustre, que hace referencia al árbol de la vida, o sea, el alma. O sea, lo que Cristo vino a traer diciendo traje la espada, quiere decir traje la fuerza del alma. A eso se refiere. Y la fuerza del alma lo tumba todo, ¿eh? Tumba las leyes físicas, es decir, tumba lo material. Por eso los mercaderes del templo son derrotados. ¿Por qué? Porque la fuerza del alma tumba el interés por lo material como fin en sí mismo dentro del templo. Dentro del templo, dentro del alma, no puede haber el interés por lo material, porque si no el alma está corrupta. Raúl, yo creo que ya es hora de tocar el tema. A día de hoy hay mucho antisemitismo, ¿vale? Y siempre lo ha habido a lo largo de la historia. A muchos judíos se les ha expulsado a los judíos en general se les ha expulsado de 109 países. Y muchas personas a día de hoy, sobre todo lo veo tanto en Estados Unidos como en Europa y demás, están señalando que grandes de los problemas que hay detrás, por ejemplo, la inmigración ilegal masiva que llega, que no se integra, que tienen un nivel de conciencia, digamos, no todos evidentemente, pero tienen un nivel de conciencia y de cultura que muchas veces no es compatible con el nuestro, está siendo promovido por unas élites que pertenecen, no quiero seguir mencionándolo porque... ¿Qué opinas de todo esto? ¿Por qué parece que estos Erev Raf tienen una especificidad de pertenecer a esa religión concreta? Es así, porque como expliqué al O sea, inicio... tú no niegas esto. No, es que es la realidad. Es que eso está además escrito y explicado en la Kabbalah y en la Torá. Es decir, hay una parte que salió de Egipto con el pueblo judío, es decir, para entendernos, en el inicio del videojuego hay una parte de la programación que viene corrompida y que se confunde con, digamos, el pueblo judío. Pero el pueblo judío, en las enseñanzas cabalísticas, no solamente se refiere a los judíos, se refiere a todas las almas. Porque judío viene de la raíz yudí, y yudí significa que Dios está dentro de ti.
Entonces todos los seres humanos somos judíos. No Sí, sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Según esa Definición. Completamente entiendo. Ahora bien, dentro del inicio de este juego tiene que haber, como dije antes, para generar un mérito, una parte confundida, oculta, de almas, vamos a decir, que ejerzan una función de hacer el mal. Esa parte se llama los Errab y son las élites de las pirámides que tienen poder en este mundo para tomar decisiones que afectan a millones. Solamente tienes que tenerlo ahí, no hace falta tenerlo en otro sitio. Entiendo. ¿Y cómo entra el Talmud en todo esto? Esto es un tema muy censurable. Yo a lo mejor tumban hasta este programa, pero me da igual. Prefiero la revelación que el dinero. Prefiero entenderte a una persona como tú, a la que admiro mucho, tienes muchísimo conocimiento, he aprendido muchísimo de ti. Pero yo tengo ciertas dudas genuinas y, ojo, yo soy consciente de que esto no es todo. Yo mismamente tengo sangre sefardita. Es decir, que hay personas que todos sabemos de qué cuerda ideológica son, que dicen que es un tema genético, que absolutamente todas las personas que pertenecen a cierta religión son malos. Yo no estoy ahí. Yo solo busco la verdad. Y mi búsqueda de verdad me ha llevado a ver que hay una serie de patrones que se repiten en todas esas personas que considero enemigos de la humanidad, que nos quieren alejar de la fuente, que nos quieren alejar del conocimiento, que planearon en cierto sentido lo del 2020, que son dueños de la industria de Hollywood, de la industria farmacéutica, de la industria de la música, de la industria financiera. Da igual donde lo mires, este patrón se repite en todos los círculos de poder. Entonces pregunto genuinamente, ¿hasta qué punto el Talmud tiene que ver con la Torá? Porque yo he leído cosas en el Talmud que son unas auténticas barbaridades. Aberraciones, sí. Y sobre todo, ya no vamos a ir con niños de 3 años y demás, porque eso puede haber malinterpretaciones. No voy a entrar en eso, pero voy a entrar también, sobre todo, en la representación que ellos dan de Cristo. Ellos dicen que fue el hijo de una prostituta y, o sea, es una auténtica, y ahí es donde yo digo, hostias. Vamos con eso, Venga. vamos con eso. Primero, vamos a ver el tema de las aberraciones y luego lo de quién es hijo Cristo, ¿vale? De quién es hijo. Vale, y también la sobrerepresentación en todas estas entidades Sí. malignas Sí. de personas de estas características. Bueno, en primer lugar, el Talmud está escrito en hebreo. Hay un problema tremendo con las traducciones. Hay que saber hebreo para poder encontrar el significado original. Uno de mis caballos de batalla más importantes es la traducción desde el hebreo y del arameo, porque las traducciones son erróneas, la mayoría de ellas. Entonces en el Talmud no se dice ninguna barbaridad ni ninguna aberración, solamente que las traducciones no son correctas. Punto uno. Y segundo, en el Talmud se enseñan secretos ocultos que no han de ser interpretados a nivel literal. Son dos cosas, ¿vale? Segunda cosa, Cristo era hijo de una prostituta. Bueno, es una forma de decir que el Mesías viene del árbol de Ruth. También se enseña en la Cábala que el Mesías viene del árbol de Ruth. ¿Por qué Ruth? Pues porque Ruth pertenecía al pueblo de los moabitas. ¿Y por qué de los moabitas? Porque eran el enemigo jurado del pueblo judío. Ya he dicho quiénes son el pueblo judío, son las almas. Entonces, ¿por qué se dice que el Mesías vendrá del árbol de Ruth? O sea, de las prostitutas, o sea, de los que transgreden. Te está viniendo a decir de los transgresores sexuales. Muy fácil, porque la mayor conciencia se alcanza viniendo desde la parte más baja. El mayor mérito tú lo vas a tener partiendo desde lo más bajo para llegar hasta lo más alto. Entonces vas a desarrollar tu Mesías interior. Cuando almas muy elevadas se encarnan en este mundo para que no sean interceptadas por las fuerzas del mal, lo que hacen el Creador y esta alma en pacto, en connivencia, es meterlas en genealogías que han corrompido mucho, para que las fuerzas del mal no les presten atención. ¿Te acuerdas los calamares en Matrix? Los calamares. Sí. Entonces, para que no te sigan los calamares y no te presten atención, ¿tú qué haces? Vas en oscuridad, vas en silencio. ¿Dónde no te van a prestar atención? Si te encarnas en una genealogía de un pueblo o de una familia que ha sido corrupta, que han sido prostitutas, que han sido asesinos, etcétera, etcétera. Entonces metes un alma muy elevada y le haces un jaque mate a las fuerzas del mal. Ya está aquí en este mundo. ¿Entiendes? Jaque mate. Y el tema de la sobrerepresentación. ¿Sobre representación en qué sentido? Sí, de personas
No quiero decirlo porque Verburu va a tener que editar y demás. George Soros, Anna Specter, puedo seguir Rockefeller, Rothschild. Son gente mala. Son gente mala, son gente que se casan entre primos para mantener secretos ocultos. Son gente que yo considero enemiga de la humanidad y tienen unas características que pertenecen a esta religión. Entonces, yo entiendo muchas personas que se vayan al lado de la ideología, que odian por completo sin miramientos, pero al mismo tiempo lo veo peligroso porque yo entiendo que no. O sea, yo mismamente, si estas personas tomaran el poder, yo a lo mejor también sería aniquilado porque tengo sangre. O sea, yo estoy hasta circuncidado. O sea, quiero dejarlo claro. Yo aquí no soy ningún antisemita ni ningún nada, sino que soy un buscador de verdad. ¿Por qué se da esta paradoja? ¿Por qué están sobrerepresentados en todas las industrias que lo que se están encargando es de alimentar nuestros Erefraf dentro? Nuestros entes del mal. Claro. Tiene sentido porque hay que mantener a la población en ignorancia. Ese es el sentido de la fuerza del mal. Con ignorancia y luego con miedo para poder manipular. Entonces, la sobrerepresentación a la que tú haces referencia tiene todo el sentido dentro de este espectáculo, dentro de este juego. Porque esas almas que pertenecen al pueblo judío, pero que en realidad no son almas judías, sino que se infiltraron dentro del pueblo judío, haciéndose pasar por judíos, esas almas son las que dominan, digamos, pues los principales fondos de inversión, los principales, como tú has dicho, las principales industrias, que tienen, Hollywood. claro, que tienen poder muy importante pues sobre las mentes de las personas. Entonces tiene sentido, pero no son judíos, pero se hacen pasar por una parte del pueblo judío. Entiendo. Son infiltrados. Sí, yo no quiero que la gente me tome a mí por un antisemita, ni muchísimo Entonces menos. no tiene que ver con el antisemitismo. O sea, el antisemitismo, el problema que tiene es que está entendido desde la ignorancia. Si tú entiendes exactamente dónde está el origen, no puede existir antisemitismo de la misma manera que no puede existir antigitanismo o antimusulmanismo o polelismo que te dé la O gana. anti nada. O realmente. anti nada, efectivamente. Yo siempre digo que no hay que ser anti nada, hay que ser pro algo. Yo soy pro verdad. Pro verdad. Me encanta la verdad. La busco ansiosamente. Y a veces me ha llevado a algunos caminos que digo, hostias, aquí hay ciertas cosas que se nos han ocultado. Claro. Entonces, la verdad que es un tema que me apasiona muchísimo. Yo tenía entendido, cuando has hablado de Amalek, no he querido interrumpirte ni muchísimo menos, pero ya que estamos en esta parte final del programa, yo tenía entendido que muchas personas de estas características sí que veían a Amalek, el enemigo a tumbar, ese mal como el cristianismo. Y si te fijas, Raúl, ¿cuál es la figura que los medios de comunicación, que la gran industria musical, que Hollywood está constantemente atacando, intentando destruir, intentando reventar? ¿Cuál es? Te voy a poner un ejemplo práctico que creo que va a entender todo el mundo. El último festival de Eurovisión. Sí, están... El último festival de Eurovisión. Estaba yo con familia viendo, yo no lo veo nunca, pero coincidió, estábamos cenando y no sé qué, y alguien lo puso 3 canciones o 4. Y en una de ellas era la de Austria. Yo cuando vi la actuación de Austria, dije, este gana Eurovisión. Por el espectáculo que hizo. Por la No lo informa- vi, yo no lo veo. Me parece todo un por la ritual inf- satánico Claro, terrible. obvio, por la información que estaba mostrando. Por el simbolismo que mostraba. Dije, y la canción era absoluta. Vamos, Ganó Austria, ¿verdad? ganó Austria. Y dice, pero si va por la canción 4 o 5, digo, no necesito ver más. Bueno, ¿por qué? Porque estaba haciendo... ¿Cuál fue el simbolismo? Es que no lo vi. Bueno, simbolismo... Es que ni simbolismo, es que ya es a cara descubierta. Sí, es que ya es a cara descubierta. Ya, la verdad es que fue tan descarado que, bueno, lo puede ver hasta un niño. O sea, quiero decir, que lo vea la gente y saque sus conclusiones. Podemos hablar también de los Juegos Olímpicos de París. La inauguración, becerro de oro, el jinete con las naciones detrás persiguiéndolo. Todo textos muy bíblicos. Sí, Todo muy sí, anti sí. la fuente. sí. Es que estamos hablando tú y yo.
yo no estoy en tu nivel de conciencia, porque creo que partimos de premisas distintas en algunas cosas, pero creo que sí estamos bastante unidos en el sentido de que vemos algo evidente y es esa falta de espiritualidad en las personas. Cuando se hablan de estas cosas, parece que somos locos, parece que estamos completamente idos de la realidad y que buah, ya están otra vez y demás. Pero hay que estar muy ciego para no ver algo que te están poniendo en la cara, que te lo están diciendo, mira, aquí estamos. Y Jesús dijo que venía para curar a los ciegos. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que cura la ceguera? La ceguera espiritual, la sabiduría. La sabiduría cura la ceguera espiritual. No hay más. Totalmente. Señores, a estudiar todo el mundo. A estudiar todo el mundo. A estudiar. Y una pregunta, Raúl. ¿Por qué, vuelvo un poquito a lo de antes, por qué están constantemente atacando concretamente a la figura de Cristo? Porque es un arquetipo muy poderoso de crecimiento espiritual. Es un arquetipo muy poderoso, muy implantado, está muy interiorizado históricamente por los pueblos que han sido católicos o cristianos. Vamos a ir más allá de lo catolicismo, porque Sí, el cristianismo viene precisamente de la palabra Cristo, ¿no? Entonces está tan implantado, genera tanta fuerza interior, alimenta tanto la fe y la fuerza interior de las personas, que conviene dinamitar esa fuerza interior. Sí, pero ¿por qué no atacan a Mohammed? ¿Por qué no atacan a Buda? Sí que se ataca, ¿eh? Sí que se ataca. Pero no con la misma intensidad, mismo bombardeo. O sea, es que yo me puedo tirar media hora ahora si comemos juntos o lo que sea, me puedo tirar media hora enseñándote videoclips y boom, y bam, y bam, y es uno detrás de otro, es uno detrás de otro. Porque el poder que tiene esa figura a nivel mundial, a nivel poblacional, a nivel de número de personas, tiene mucha más influencia que el budismo o Alá o lo que sea, ¿no? Sí, porque fíjate que budismo, islam y todos no niegan a Cristo como un camino. En cambio, Cristo sí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a través del Padre sino por mí. Exacto. Entonces ahí es donde yo creo que por eso lo atacan a él tanto, porque el resto no invalida a Cristo. Pero el ataque es un síntoma de fortaleza de quien es atacado. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, tú eres sistemáticamente atacado para hacerte desistir y desanimarte de tu camino. Yo soy sistemáticamente atacado para hacerme desistir de mi camino, cosa que de ningún modo va a ocurrir. Mientras yo esté en este mundo, yo seguiré mi camino, lo tengo clarísimo. Y quien me alimenta es el Creador. Y al que se lo debo todo es al Creador. Y estoy aquí para difundir la sabiduría que eleve la conciencia de las personas. Esa es mi misión en el mundo, lo tengo clarísimo. A mí me la has elevado, desde luego, Raúl. Estoy encantado de haber tenido esta charla. Para terminar, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál crees que es el final de este juego? Ya que es el final del programa, te quiero hacer una pregunta con respecto al final. ¿Cómo va a terminar estos... Estamos en Shabbat, dijiste, ¿verdad? En el Shabbat cósmico, así es. En el Shabbat cósmico. ¿Qué ocurrirá en el domingo? ¿Qué ocurrirá en el último de los días? En el último de los días, que dura 1000 años, habrá 1000 años de paz y prosperidad. Y está escrito. Entonces, es tarea individual de cada uno de nosotros encontrar ese despertar espiritual, ese despertar de conciencia para hacer posible ese domingo. No hay otra forma. El único camino es individual. Cosa distinta es que a través de tu camino individual tú lo ofrezcas al mundo y haya personas que se contagien de tu camino individual. Pero el camino es individual, intransferible, personalísimo. Y hay muchas personas que no disfrutarán de ese domingo, entonces, si no hacen ese trabajo. Evidentemente, pero tenemos que alegrarnos de las personas que sí van a estar. Raúl, ha sido un absoluto placer este programa, de verdad. Señores, voy a deciros una cosa. Raúl, ¿quieres decirle algo a la audiencia antes de terminar? Pues que ha sido un placer, audiencia de J. Red Pill, estar aquí, y que encantado y que, bueno, que me he sentido muy cómodo, muy a gusto, que me encanta que tengas un canal en el que haya una libertad de expresión tan absoluta, en el que se pueda hablar absolutamente de todo y sobre todo de este tipo de temas de los que, bueno, creo que hace muchísima falta a nivel de difusión, y creo que estás haciendo una gran labor a la hora de grabar este podcast. O sea que enhorabuena, y enhorabuena a todos los que nos están escuchando. Mil gracias, Raúl, ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Quiero deciros dos cosas, señores. La sección exclusiva con Raúl
la tenéis en mi comunidad privada. Y el que quiera comprar Testory también tiene el link en la descripción. El link a la comunidad está en el comentario fijado. Señores, nos vemos en el próximo episodio de La Factoría. Bueno, chicos, pues aquí estoy al final. Madre mía, ha estado entretenidísimo. No me he metido baza porque quiero que lo veáis, porque ha sido entretenidísimo. A ver, no hay que creerle todo, no sé. Ya vosotros decís en comentarios cómo, qué perspectiva le dais a lo que dice. A ver, yo no soy creyente, entonces lo puedo extrapolar a mi forma de pensar y realmente todo lo que dice es como yo pienso, pero vale. Bueno, chicos, comentar, darle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.